Saludo con todos, mi nombre es Jonathan Mazacela y yo les voy a hablar sobre procesos termodinámicos o procesos térmicos. Bueno, como tenemos en esta imagen, podemos ver cómo en esta primera imagen tenemos dos diferentes situaciones, donde en esta hay una estufa que está calentando, donde eleva su temperatura y encima de ella hay un envase con agua. Dentro de este envase hay otro con oxígeno y, y un pistón que está sometido a un peso. Podemos ver que cambia aquí el volumen del oxígeno, ya que varía la temperatura del agua por la hornilla prendida. Esto hace que la energía interna, y la presión que hace el agua la transfiera al oxígeno y esto hace que el volumen del oxígeno aumente, las moléculas del oxígeno también aumentan y esto hace que suba este pistón que está sometido a una carga, a un peso. Bueno, en este otro caso tengo donde otro envase con agua y dentro del mismo envase con oxígeno, pero esta vez vemos cómo el volumen del oxígeno es menor y donde está sometida a dos pesos. Este volumen es menor ya que la temperatura del agua es menor también, es menor. Esto hace que no, no transfiera mucha energía y no transfiera la energía del agua al oxígeno, cosa que el volumen del oxígeno no aumenta. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver donde nos dice, ¿qué es un proceso termodinámico? Bueno, como proceso termodinámico nos dice que si desde un estado de equilibrio, un sistema cerrado, se produce una modificación de la ligadura de su contorno o una interacción con su entorno, esto tiene lugar a una variación continuada de las propiedades del sistema. Este fenómeno se llama proceso termodinámico. Bueno, como aquí nos dice, es un estado de equilibrio. Si un estado de equilibrio, o sea, todas sus propiedades propiedades del sistema, donde es cerrado, estas propiedades si se encuentran en equilibrio y en algún momento una de sus propiedades cambian por un cambio de temperatura, un cambio de presión o un cambio de volumen. Esto hace que atraviese por un proceso termodinámico, donde si las ligaduras de su contorno o una interacción con su entorno, o sea, si llega a haber una modificación en su frontera, esto tiene lugar a una variación continuada, es decir, cambia las propiedades del sistema, como la presión, la temperatura o el volumen. En este diagrama podemos ver cómo en el eje de las ordenadas está puesta la P, que sería de presión, y en el eje de las abscisas, la B, que sería volumen. Donde vemos que la presión 1 con la presión número 2 son iguales, es decir, es constante. Y el volumen 1 con el volumen 2 varían, no son iguales. Donde hay, debajo de esto se forma un área. Y este área sería un trabajo. Y esto sería de manera gráfica, es un proceso donde, donde también la temperatura 1 con la temperatura 2 varían mediante volumen 1 y volumen 2 también varían. Esto sería una gráfica de un proceso termodinámico. Proceso isotérmico. El proceso isotérmico es aquel cambio de estado de un sistema donde la temperatura es constante. En otras palabras, si el sistema está conectado térmicamente por una frontera
térmicamente conductora a un depósito de temperatura constante, ya que no existe cambio de temperatura, su energía interna es cero. Este proceso sigue la condición de la ley de Bolin-Mariot, donde temperatura 1 es igual a temperatura 2. Bueno, como su nombre mismo lo dice, hizo que permanece, hizo que significa como permanecer, o sea, permanece la temperatura, o sea, su temperatura es constante, donde nos dice que si hay un proceso, donde dicho proceso solo cambia la presión y cambia el volumen, pero su temperatura se va a mantener. En este gráfico podemos ver una gráfica, una representación de cómo la presión cambia, la presión 1 y la presión 2, hay un cambio, y donde el volumen 1 y el volumen 2 también hay un cambio. Y debajo de esta curva que se ha formado hay un área, donde esta área es el trabajo ejercido en este proceso. Y durante todo este tiempo una temperatura constante. Y esta área se puede calcular haciendo una integral, donde el diferencial va a ser de volumen y la integral va a ser de un punto a un punto, o sea, de un intervalo. Puede ser una integral de B2 a B1 y ahí en diferencial de B, donde se haya haciendo dicha operación de integral, se halla el área bajo la curva y esa área sería el trabajo de este proceso. Bueno, en esta otra imagen tenemos un ejemplo de un proceso térmico, donde si ponemos agua del grifo y la sometemos a una temperatura demasiado baja, esto hace que el agua cambie su volumen, o sea, de estado líquido pasa a estado gaseoso. Lo que hace un proceso isotérmico, ya que la temperatura está a una temperatura fría, una temperatura constante y el volumen del agua cambia. Proceso isobárico. Este tipo de proceso se da cuando la presión de un sistema es constante. Lo que sí cambia es una o más de sus variables de estado. Si se transfiere calor al sistema, se produce un trabajo y también cambia la energía interna del sistema. Este proceso sigue la condición de la primera ley de Charles y hay luces, donde la presión 1 es igual a la presión 2. Bueno, este proceso en pocas palabras es cuando la presión en todo este proceso se va a mantener. Lo que sí va a cambiar son las otras propiedades del sistema. Y la energía interna de este sistema también cambia. En este diagrama podemos ver cómo la presión cambia, no cambia, se mantiene constante, y el volumen 1 con el volumen 2 cambia. Y una temperatura que también cambia. Aquí lo único que no cambia es la presión, ya que la presión sigue constante, como nos podemos dar cuenta, sigue constante, pero su volumen no. El volumen cambia. Y esta área que se atrapa aquí, debajo de esta curva, se asemeja a un rectángulo. Y lo que podemos hallar el área de este de aquí, y con el área ya sería el trabajo, donde es muy fácil, ya que sería base por altura. Y lo que sería la fórmula del trabajo de este proceso isobárico sería que el trabajo es igual a la presión por la variación del volumen, donde la presión es constante y la variación de volumen, bueno, nos dan de datos, o sea, nos dicen presión por volumen 2 menos volumen 1, la variación de volumen. Y con esto
Haciendo esta operación hallaríamos el trabajo. Y en esta imagen vemos como un ejemplo de la vida cotidiana de un proceso isobárico donde una olla con tapa abierta, eh, si la sometemos a una temperatura elevada, podemos ver cómo el volumen de la olla si va hirviendo, va hirviendo más y más y más, el volumen de la olla va disminuyendo y a una presión de una atmósfera, la presión que la, normal, la presión de una atmósfera. Y el volumen va disminuyendo mediante la temperatura se eleva. Este sería un proceso isobárico. Bueno, un proceso isocórico es un proceso donde el volumen permanece constante. En este tipo de proceso, el trabajo realizado es cero, puesto que no existen cambios de volumen. Estos procesos con frecuencia también reciben el nombre de isométricos o isovolumétricos. Este proceso sigue la condición de la segunda ley de Charles y Gay-Lussac, donde V1 es igual a V2, o sea, volumen 1 es igual a volumen 2. En este gráfico podemos ver cómo aquí en el eje de la ordenada está puesta la P, que sería la presión, en la eje abscisa, volumen. En el presión 1 y presión 2 son diferentes. Y el volumen 1 con el volumen 2 son los mismos. Mediante va subiendo esto, no va a existir trabajo, ya que no hay una diferencia de volumen, o sea, no hay un área debajo de esta línea recta. Es decir, su trabajo es cero, pero sí hay una energía interna, ya que la presión y la temperatura varían, ya que la energía interna de un sistema en un proceso depende de la temperatura. Si la temperatura cambia, hay una energía interna. En esta otra imagen podemos ver como un ejemplo de cotidiano también, donde hay una olla con agua bien asegurada, con una válvula de seguridad, peso donde no va a escapar aire, donde está, donde es sometida a calor a una temperatura elevada, se le suministra calor a esta olla, se eleva la temperatura, lo que hace que las moléculas de agua hiervan, pero más no cambia su volumen, ya que tenemos asegurada para que no ingrese diferentes tipos de presión. Esto puede ser un ejemplo de cuando se están cocinando una sopa y ya que cuando están cocinando la tapan para que el volumen del agua no cambie, el volumen se mantenga, el volumen se mantiene constante, pero lo que sí cambió es la temperatura del agua y también cambió la presión que había dentro de este sistema. Este sería un proceso isocórico. Bueno, se me olvidó decir que en el proceso isotérmico la energía interna es cero, ya que la temperatura es constante. La energía interna, la energía interna depende de la temperatura, es decir, la energía interna de este proceso es de cero. Y en este proceso isobárico sí existe una energía interna, existe un trabajo, pero el trabajo es más fácil de hallar, ya que se puede hallar con base por altura y si halla trabajo es igual a presión por variación del volumen, o sea, la distancia que hay la diferencia que hay de un volumen a otro. Si un volumen es de 3 y el otro volumen y a someterse a un proceso isobárico llega y se hace de 6, 6 menos 3, 3. O sea, lo multiplicaría de 3 para la presión que me dan, donde la presión va a ser constante. Como es constante, bueno, si te dan de datos y te dicen la presión constante es de 2 atmósferas, o si no, solo lo coges como dato una atmósfera y multiplica la presión por 3, donde es mucho más fácil. En este caso, el proceso isocórico, como ya dijimos, el volumen permanece y el trabajo que va a hacer en este proceso, o sea, este sistema, si este sistema pasa por este proceso, el trabajo que va a hacer va a efectuarse es de cero.
O sea, no hay trabajo que calcular, ya que el volumen no varía. Pero la presión 1 y presión 2 sí varía, y la temperatura también varía, entonces sí hay una energía interna y que se puede calcular, pero su trabajo no se puede calcular, ya que es de cero. Bueno, con todo esto explicado, podemos pasar a los experimentos de cada uno de estos tipos de procesos para ver cómo se aplican en cada uno, en cada diferente caso, la diferencia verla, ¿no? Como ya hemos definido cada uno de los tres procesos termodinámicos, que son el proceso isotérmico, el proceso isobárico y el proceso isocoro, en este momento vamos a hacer los diferentes experimentos con los diferentes tipos de procesos que hemos visto. Vamos a hacer este experimento que se va a producir un proceso isotérmico, donde el proceso isotérmico es donde cambian o varían las propiedades de un sistema, excepto la temperatura, porque la temperatura va a ser constante. Entonces vamos a necesitar los siguientes materiales, que son la botella, la tijera, un globo y un recipiente con agua. Ya. Vamos a hacer el procedimiento, donde vamos a la botella a cortarla por la mitad. Como ya tengo cortada mi botella por la mitad, lo siguiente que vamos a hacer es sellar con el globo en el pico de la botella. Esto lo hacemos para que el globo, y bien sellado para que el globo no escape ninguna presión, ya que vamos a presionar en el agua. Lo ponemos bien y lo siguiente que hacemos es hacer una presión en el recipiente con agua, donde el volumen del globo cambió, ya que al ejercer una presión, la presión que ejerce el agua a través de la botella sube por el globo, lo que hace que el volumen varíe, que el volumen del globo varíe y la presión también varíe, ya que hago una presión, y todo esto a una temperatura constante. Aquí se puede ver aplicada el proceso isotérmico. Donde el proceso isobárico dice lo siguiente: la definición del proceso isobárico es cuando un sistema atraviesa un proceso, y en dicho proceso la presión del sistema no varía, pero las otras propiedades del sistema sí. Bueno, para este experimento vamos a utilizar los siguientes materiales, que son solo la botella, un globo y un recipiente con agua hirviendo. Bueno, vamos a poner el globo en el pico de la botella, sellándola bien, donde podemos ver que el globo tiene un volumen demasiado bajo. Lo siguiente que vamos a hacer es introducir esta botella en el agua hervida, donde vamos a ver cómo cambia el volumen del globo. Como hemos visto, el volumen del globo ha cambiado. Esto se debe a la temperatura que se está ejerciendo en el agua, y esto hace que la energía interna que hay aquí atrás, que
está dentro de la botella se transmite al globo, y lo que hace que se hinche el volumen. Y todo esto pasa a una presión constante, que es la presión de la atmósfera, donde se puede ver aplicada el proceso isobárico, donde la presión es constante y el volumen ha cambiado y la temperatura también cambia. Bueno, en este segundo experimento vamos a estar haciendo un experimento donde se va a aplicar el proceso isocórico, donde el proceso isocórico nos dice que el volumen no varía, o sea, es constante, y las propiedades del sistema, las otras propiedades, sí varían, o sea, cambian. Para este experimento vamos a necesitar los siguientes materiales, que son la botella con agua, un sorbete, plastilinas y un colorante y agua hirviendo. Ya. Lo siguiente que hacemos es, a la botella con agua le añadimos colorante. Esto para que se pueda apreciar mejor cómo varían las diferentes propiedades del sistema. Como ya tengo mezclado el agua con el colorante, lo siguiente que hago es introducir un sorbete y sellarlo con plastilina, donde lo tenemos que dejar bien sellado para que no escape ninguna presión. Que no quede ningún agujero, bien sellado para que no escape ninguna presión y así poder ver cómo sube el volumen, porque el volumen no cambia, sino que la presión varía y la temperatura también varía. Una vez que ya tenemos bien sellado, lo siguiente que hacemos es ponerla en el recipiente con agua ya hirviendo, donde nos podemos dar cuenta cómo el volumen del agua va subiendo. Se puede apreciar aquí el volumen del agua va subiendo, ya que la energía interna se la va pasando. En todo esto el volumen no cambia, lo que varía es la presión y la temperatura, ya que la temperatura se va elevando y la presión que ejerce dentro de la botella hace que el volumen salga por el popete, pero el volumen se mantiene. Este es un proceso isocórico. Bueno, como conclusión, hemos definido cada uno de los diferentes tipos de procesos termodinámicos o térmicos, donde hemos podido realizar experimentos, donde en el proceso isotérmico vimos cómo la temperatura del agua, del recipiente de agua, era constante y la presión que yo ejercí en esa botella cortada, donde puse un globo en el pico, donde tenía un volumen de 0 y donde cuando yo ejercí la presión, vimos cómo cambió el volumen debido a la presión que ejercí y la temperatura era constante, así que era un proceso isotérmico. En el experimento del proceso isobárico vimos cómo una agua hirviendo a diferente temperatura y una botella con un globo, una botella totalmente sellada con el globo por encima del pico, la introduje en el recipiente del agua hirviendo y vimos cómo la temperatura transmitió su energía interna a la botella y esto hizo que el globo se hinchara y se inflara y hubo un cambio de volumen y a una temperatura diferente y donde la presión de la atmósfera era la misma, una atmósfera.
Y en el último experimento, que era el proceso isocórico, vimos cómo una botella con agua le introdujimos un sorbete, la sellamos y en un recipiente de agua hirviendo introdujimos esa botella y vimos cómo el volumen del agua se subió por el sorbete, más este volumen no varió, o sea, fue constante. Lo que varió solo fue su energía interna y su presión y la temperatura, que variaba mediante el agua hirviendo. Y hemos visto cómo aplicaba en cada uno de estos experimentos los tipos de diferentes procesos. Muchas gracias.